Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Mordedura de serpiente. El versículo para memorizar está en Marcos, capítulo 11, versículo 22, que dice: Tengan fe en Dios. El mensaje es: adoramos a Dios cuando tenemos fe en Él. ¿Te pidieron alguna vez tus padres que hicieras algo que no querías hacer? Tal vez no entendías lo que ellos querían que hicieras, pero los obedeciste porque tenías fe en ellos. Creías que querían lo mejor para ti. Algo parecido les sucedió a los israelitas. Vamos a leer más acerca de ello. El pueblo de Dios había estado vagando por el desierto durante 40 años. En 40 años se pueden gastar muchos pares de sandalias. Se pueden gastar muchas prendas de vestir. También te pueden salir muchas ampollas y se te pueden hinchar los pies. Los israelitas ya habían estado antes en la frontera de la tierra prometida, pero Dios los había enviado de regreso al desierto por su incredulidad y desobediencia, pero no los abandonó. Cada día de esos 40 años les envió maná para comer. Tenían agua para beber. Sus zapatos y ropa nunca se gastaron. Sus pies nunca se hincharon ni ampollaron. Y no los molestaron las enfermedades, los escorpiones ni las serpientes del desierto. Ahora nuevamente el pueblo de Israel se encontraba al borde mismo de la tierra prometida. Estaban tan cerca que podían ver los hermosos valles y los verdes campos, y les pareció injusto haber pasado 40 años en el desierto. Se irritaron con Moisés. Pensaron, ¿por qué no estamos allí todavía? Y murmuraron entre ellos. Entonces se empezaron a quejar de Dios y de Moisés. ¿Por qué nos trajiste de Egipto a morir en este desierto? No hay agua, no hay pan, y estamos cansados de este maná. No apreciaban lo que Dios había hecho por ellos para que estuvieran seguros. No les importaba que Dios preservara su ropa para que no se les desgastara. No estaban contentos de haber pasado tanto tiempo en un desierto caliente y polvoriento. Y acusaron a Dios de causarles todas aquellas molestias. Pobre Moisés. Ya había escuchado eso antes. Trató de hacerles ver la forma en que Dios los había guiado. Les trató de mostrar las muchas maneras como Dios los había cuidado. Pero ellos no quisieron escuchar. Parecía que lo único que podían hacer era quejarse. Finalmente, Dios decidió retirarles su protección y dejarlos que vieran lo que pasaría. Las serpientes venenosas que vivían en el desierto pronto llenaron el campamento, y muchos de los israelitas fueron mordidos por esas serpientes. En casi todas las carpas alguien había muerto o alguien estaba muriendo. Nadie estaba seguro contra el veneno de las serpientes. Una vez que los mordía una serpiente, morían enseguida. No les llevó mucho tiempo a los israelitas darse cuenta de lo mal que habían actuado. Pecamos al quejarnos de ti y de Dios. Por favor, ora a Dios para que se lleve lejos las serpientes. Moisés oró y el Señor lo escuchó. Dios le dijo que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un poste. Si alguien que hubiera sido mordido por una serpiente miraba a la serpiente de bronce, viviría. Moisés hizo la serpiente de bronce tal como Dios le dijo, y las personas que miraban esa serpiente sanaban. Pero algunas personas no podían creer que por mirar a una serpiente en un poste podían salvarse. No tuvieron fe en Dios. Eligieron no seguir sus instrucciones y no miraron hacia el poste con la serpiente de bronce. Y como no tuvieron fe ni confiaron en Dios, murieron. La serpiente en el desierto es un símbolo de Cristo que murió por nuestros pecados. El metal no tenía en sí poder para sanar.
Era la fe que se necesitaba para mirar a la serpiente, lo que sanaba a los israelitas. Años más tarde, Jesús se refirió a su muerte. La Biblia nos dice lo que dijo Jesús. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Nuestra fe en Jesús levantado en la cruz es lo que nos salva del pecado. Lo levantamos o exaltamos cuando lo adoramos y cuando le damos las gracias por salvarnos de nuestros pecados. Él es nuestro ejemplo. Lo exaltamos cuando vivimos como Él vivió, cuando seguimos sus instrucciones. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, exaltamos a Jesús cuando vivimos por fe en Él. Vamos a seguir alegremente su plan para nuestra vida. Bienvenidos a Iglesia Más Hogar. Quiero leerle cuando el apóstol Pablo hace una pregunta en Romanos capítulo 8. Dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, o somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Es una pregunta. Pero Él mismo se responde y dice: claro que no. Diga conmigo: claro que no. No way. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Cadenas
Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. La cruz me dio perdón. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Quién puede amarme y restaurarme? ¿Quién por su gracia pudo aceptarme? El Rey de gloria, Rey sobre todo Rey. Él es Dios santo, Él es Dios fuerte. Su rostro brilla, le resplandece. El Rey de gloria, Rey sobre todo Rey. Es por su gracia. Gracias sublime. Perfecto amor. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. La cruz me dio perdón. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Estamos agradecidos por todo, todo. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a Vamos, la familia. muerte venció. Sus manos en alto, dígalo. Digno es el Cordero de Dios. Digno eres tú, Jesús. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. La cruz me dio perdón. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias por tomar nuestro lugar, Jesús. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por obrar en nuestros hogares. Digno, digno, digno eres tú. Hermanos, hermanas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Iglesia Templo Jerusalén. Esto es Iglesia Más Hogar. Y estoy muy contento de estar en este segmento donde vamos a expresar un poco de la palabra de Dios y juntos aprender. Gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de tu casa, ahí en tu teléfono, en tu tablet, en tu computadora, en tu televisor. Muchísimas gracias por dejarnos entrar hasta ahí, a donde tú estás. Y te damos un fuerte abrazo y un gran saludo, mi hermano. Esperamos que ese abrazo, ese saludo, pronto nos lo podamos dar en persona, ¿verdad? Pero mientras, vamos a entrar en materia al tema que este mes nos trae, que es los salmos. Y es que este tema es tan vasto, es tan grande, que nos hacen falta meses en el calendario para poder
entrar y navegar en todos esos salmos y encontrar sabiduría y empaparnos de todo ese sentimiento que son los salmos, porque los salmos no son otra cosa más que esa poesía descarnada de los sentimientos de un solo ser humano en esos momentos. Pero no nos vamos a adelantar, vamos a ir por partes de forma organizada y con lo que realmente significan los salmos, ¿no? Para esto vamos a tener que dividir en 3 puntos el mensaje del día de hoy. Si usted quiere anotarlos y junto conmigo aprenderlos, tal vez memorizarlos, tal vez anotarlos, y si les son de bendición, pues mucho mejor. Estos 3 puntos son: 1. Vamos a encontrar la definición literaria de salmo, ¿ok? 2. Entendiendo ya la definición literaria del salmo, ahora vamos a conocer las características del salmista. Y 3, vamos a encontrar la forma de cómo aplicar un salmo en la vida. ¿Ok? Así que son 3 puntos fundamentales que nos ayudarán a comprender mejor los salmos de aquí en adelante y, ¿por qué no?, hasta verlos de una manera muy distinta. Punto número 1. El salmo. ¿Qué es el salmo? Bueno, el salmo, según la definición del diccionario y de algunas máquinas de búsqueda en la internet, arrojaron el siguiente resultado, y conformé un concepto de lo que es el salmo en su sentido, en su significado literario. Usted podrá encontrar a lo mejor otras versiones, otras fuentes de información que dirán un poco distinto, pero al final y al cabo es el mismo concepto. Traté de hacerlo lo más generalizado posible, o encontrar el más generalizado posible, mejor dicho. En este caso encontré que salmo es una poesía o un canto que se interpreta mientras se toca un instrumento con la finalidad o el motivo único de darle alabanza y reconocer la persona de Dios y para Dios. ¿Ok? Así que, teniendo ya el concepto de lo que es el salmo, una poesía, una canción que se interpreta tocando un instrumento al mismo tiempo, con el motivo de darle alabanza a Dios y reconocer su persona. Entendiendo esto, sabemos que este concepto, o esta palabra, mejor dicho, del salmo, está estrictamente ligada a Dios. No podemos entonces ahora, ni por definición gramatical, decir voy a hacer un salmo a mi nación, o voy a hacer un salmo a esta persona, a un simple mortal. No podemos hacer eso, porque el salmo está ligado estrictamente a darle la gloria a Dios y reconocer su persona, lo que es Él para con nosotros. Tenemos ya el primer paso. Fue fácil, ¿verdad? Y fue rápido. Bueno, el segundo es un poquito más extenso, pero déjeme decirle que está bueno. Así que sígame, ¿ok? Sígame en este trayecto. En el punto número 2 vamos a conocer las características de un salmista. Y para eso, inevitablemente, hablar de los salmos, tendremos que hablar del salmista número 1 por excelencia, David, el rey David. Y no es el de las mañanitas, lo siento, no es el que estamos acostumbrados a cantar en las mañanitas, que no sé por qué cantamos en las mañanitas al rey David, pero bueno, esa es otra historia. Al fin del día, encontramos que el experto en los salmos es David. Y aunque la Biblia y los eruditos de la palabra nos van a decir, oiga, pero no era el único salmista, había otros. Antes que David hubo otros, y tal vez hasta mejores. Bueno, sí hubo otros antes que David. Tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés cantó salmos a Dios cuando cruzaron el Mar Rojo y cruzaron con sus pies secos al otro lado, y ahí hubo la oportunidad de entonar un salmo. Encontramos las características por definición que es del salmo precisamente en esa historia, pero no vamos a tocar ese episodio de la historia del pueblo de Israel, porque tenemos que ir con el experto en salmos. Tenemos que hablar con el experto en salmos, y este es David, como le decía. ¿Por qué David? Bueno, porque David dedicó un montón de horas de su vida a escribir salmos. Le paso un dato curioso: según últimos reportes, se cree que David escribió un poco más de 2000 salmos. Sí, un poco más de 2000 salmos a lo largo de toda su vida.
Hermano, pero solo tenemos conocimiento de 120 y tantos. Sí, mi hermano, tenemos conocimiento de 120 y tantos. Son los salmos canónicos. Y los no canónicos, pues no sé dónde están. Tal vez usted tampoco. Y tal vez no sepamos nunca dónde están. Pero si no están dentro de lo que usted y yo hoy conocemos como Biblia, Dios así lo permitió. Ese también es otra historia, diría la abuelita del comercial. Pero definitivamente aquí estamos para hablar de los salmos que conocemos, para hablar de esos salmos, qué son, sean canónicos o no lo sean, qué realmente es un salmo. Y bueno, estamos analizando ahora las características del salmista, de David, del experto en los salmos. Y David no es otra persona más que una persona extravagante, una persona completamente estrafalaria, una persona que va fuera del protocolo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque es un joven que es pastor y que se enfrenta a un tipo de casi 4 metros de altura y le corta la cabeza. ¿Cómo sé que David es un fuera de serie? Porque se vuelve una especie de superhéroe dentro de los ejércitos de Jehová, dentro del pueblo de Israel a muy corta edad, y se vuelve el consentido del rey en turno a muy corta edad, y entonces en ese momento se vuelve una persona fuera de serie, una persona única, con características únicas. Pero usted puede decir, bueno, pero David estaba dotado con algunas características que a lo mejor yo no tengo. Yo no sé tocar un instrumento, yo no tengo dotes de pelea como lo tuviera David. No necesariamente, son tiempos completamente distintos, somos ambientes completamente diferentes. Hoy estamos viviendo, por ejemplo, en un tiempo de pandemia, por ejemplo, en un tiempo de protestas auspiciadas por el racismo, por la indiferencia entre seres humanos, y son épocas completamente distintas. Para eso debería usted tener diferentes capacidades. Entonces David tenía las capacidades conforme a su siglo, conforme a su tiempo, ¿ok? Aquí conocemos que la característica número 1 es que David es diferente. Piensa diferente a los demás. Mira las cosas diferente. Esa característica le va a ayudar a reconocer que Dios está por encima de todo. ¿Cómo llegamos a esa conclusión de que esa es una característica? Bueno, porque David lo muestra. ¿Cómo nos dimos cuenta? A través del Salmo 30. Salmo 30, por ahí a la mitad del Salmo 30, David dice una frase que literalmente cambia la perspectiva de cualquier persona que esté leyendo, y ya no se encuentra con el David, con el hombre más poderoso del mundo en aquel tiempo conocido, sino que ahora es un hombre que dice y asegura que el que lo ha salvado lo ha pasado de la noche al amanecer. Y en este salmo, en medio del Salmo 30 dice, por la noche vendrá la tristeza, pero por la mañana llegará la alegría. Y me llama mucho la atención porque este salmo está escrito en uno de los episodios en los que David de veras sintió cerca la muerte, de veras sintió que ya no la contaba. ¿Por qué? Porque David tuvo la osadía de decir, ¿saben qué? Que mi poder está y mi poder radica en los ejércitos de Israel. He forjado el ejército más grande y más poderoso, y ahí está mi verdadero poder, mi verdadero alcance. Yo soy el rey David. Y entonces Dios se molesta mucho con Israel. Dios ve la soberbia de David y le dice, ¿ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, con qué? Cámara, ahí está tu... Órale, cámara, creí que éramos cuates. Entonces Dios se enoja con David y le dice, ¿sabes qué? Ese es tu poder. Vamos a ver qué tan fuerte es. ¡Pum! Gancho al hígado al castillo de arena que había construido David con sus ejércitos superpoderosos, y cae una pandemia, cae un contagiadero, cae ahí una especie de coronavirus entre todos los habitantes de Israel y los ejércitos, que alrededor de 70,000 personas mueren de la noche a la mañana. Entonces David obviamente está en peligro latente y sabe que Dios está molesto con él. Entonces, en el medio de todo este caos, Dios le dice, a ver, ¿y dónde están tus ejércitos?
¿Dónde está tu poder? Yo creí que tenías un gran ejército, pero se te acaban de morir 70,000, compa. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Qué pasó? Entonces David reconoce que en ese momento Dios está por encima de cualquier ejército, de cualquier armamento, de cualquier poderío que el hombre pueda llegar a tener. Entonces encontramos que David ahora, porque es una persona que piensa diferente, automáticamente cuando comete un error se va a dar cuenta que Dios está por encima de las personas de una manera pues no tan fácil, sino viviendo las consecuencias de sus actos. Y como piensa diferente a los demás, ahora él no se va a estancar en decir, ay, pues ya me pasó, pues es que ya me pegó y ahora ya no sé qué hacer, primo, pues, y ahora dónde, no, pues es que esto ya hasta aquí llegué y ya no tengo más. No, David comienza a decir, bueno, la regué, pero Dios me está dando chance. Dios me está dando chances, tengo que entrar al carril, brother, porque si no, entonces ahora sí la vamos a ver cerca. Y escribe un salmo, y en el salmo dice, lo titula Agradecimiento a Dios, o Salmo de Acción de Gracias por haber sido salvado de la muerte. ¿Qué óvole? ¿No que no? ¿No que muy macho, joven? Dijera el hermano Cantinflas, ahí está el detalle, chato. ¿Por qué? Porque David se da cuenta ahora que no hay poder que sobrepase a Dios, que Dios lo puso a él como rey de Israel y que debe de reconocerse eso siempre. Ahora, dentro de las características del salmista, ya vimos que es un fuera de serie, que piensa diferente, que reconoce y que cambia el curso de su marcha para corregir su camino, pero ahora vemos que hay agradecimiento de parte de David hacia con Dios. ¿Ok? Características fundamentales en el salmista. Y esto nos va a llevar automáticamente al tercer punto de esta noche. ¿Ve qué fácil y rápido la estamos llevando? Esto es así, mis hermanos. Tan solo metámonos un poquito más, metámonos un poquito más de lleno. Veamos cómo funciona, cómo son las escrituras. Es que, hermano, yo no lo entiendo. Yo por más que le leo, me parece una lectura muy complicada, muy pesada. Le digo algo. Las escrituras se deben de leer como se ven las películas de Avengers. ¿Se acuerda que empezaron en un lado y luego fueron para el otro y luego regresaron más atrás y luego regresaron al mismo punto y luego al final fueron a perseguir la secuencia de la historia, pero en la misma secuencia regresaron otra vez hasta el principio y así? Básicamente las escrituras así son. Vea que estamos en el Salmo 30, pero tenemos que regresar al capítulo 6 del segundo libro de Samuel, si no mal recuerdo, donde está la historia en donde se ve que ahora entona ese Salmo 30 David, donde ahora pone en práctica ese salmo. ¿Se acuerda que el tercer punto es cómo aplicar un salmo en nuestra vida? Bueno, pues David ya lo escribió en el momento en el que se salvó de la muerte y ahora vemos que ahora está buscando la manera de cómo expresar lo que arrojó en él ese salmo, que es agradecimiento, que es alabanza a Dios. Entonces tenemos que regresarnos al libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, donde está una historia que me fascina, es increíble. Le cuento rápido cómo estuvo la historia si no la conoce. David decide que en Israel, que en Jerusalén, debe residir el objeto que porta la presencia de Dios. Esto es el Arca de la Alianza. Estaba en un campamento de los filisteos y dice, bueno, pues el rey que estaba antes no se dio a la tarea de traer el Arca de la Alianza, mano, pues hay que traerla. Pues ahí está la presencia de Dios, ¿no? Ahí vamos a traerla y pues capaz sí que nos va bien.
¿Qué les parece, muchachos? Entonces agarra a toda su banda y dice, pues órale, vámonos, ¿no? Y nos la traemos en pesito. ¿Qué les parece? Pues va. Y nos la vamos turnando, y un rato tú, y un rato yo, y luego tú cargas las tortas, y tú los refrescos, y tú te traes la caja de aguas, y luego, no sé, ahí se habrán puesto de acuerdo un montón de gente, él, su gente de confianza, y ahí van por el arca. Y cuando vienen de regreso, el arca viene sobre un carruaje, una especie de carruaje improvisado para portar el arca, y tropieza un buey, uno de los animales que venía jalando el arca, y un cuate pues decide, como instinto, como reflejo, abalanzarse sobre el arca y detenerla para que no se caiga, pero el tipo cae completamente fulminado por la presencia de Dios, ¿no? Aparentemente pues no estaba en las condiciones idóneas internamente como para haber tocado eso que era extremadamente santo, ¿no? Extremadamente sacro, y en ese momento cae fulminado, y David se sorprende y dice, ¿saben qué, banda? Vamos a parar todo. Creo que no hicimos la tarea, creo que nos aventuramos y agarramos camino, agarramos monte como si de veras, y pues la verdad es que si seguimos así, pues no va a llegar nadie, ¿no? Va a llegar el arca sola a Jerusalén, y pues no se trata de esto. Vamos a hacer la tarea, vamos a estacionar el arca por ahí unos 3 meses, hacemos la tarea y regresamos por el arca. ¿Cómo ven? Va. Órale, entonces ponen el arca en la casa de un granjero que vivía por ahí en El Paso, y en cabo de 3 meses el granjero tiene una prosperidad increíble. Comienza a tener borregos, patos, gansos, chivas, toros, vacas, lo que se le ocurra, pero de manera desmedida. Claro, la presencia de Dios estaba ahí, y nos damos cuenta que David dice, bueno, pues entonces pues Dios no está enojado, ¿verdad? Yo creo que pues sí la regamos, sí, vamos a tener que usar, pues ¿cómo era? ¿Qué te iba a decir yo? Sí, lo que los sacerdotes, ¿cómo le hacían? A ver, traigan a un historiador, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo le hacían? Entonces hacen la tarea y se dan cuenta que Dios no está enojado con ellos, que no está tratando de agarrarla en contra de ellos y de fulminarlos, sino que Dios espera que hagan las cosas bien. Entonces David se da cuenta de eso, hace los cambios pertinentes para aportar ahora el arca, la manda a traer, él se adelanta, comienza a ver que se acerca la presencia de Dios. Entonces en la cabeza de David comienza a haber una revolución completa, porque dice, ahí viene la presencia de Dios, la misma presencia que me liberó de la muerte la vez pasada, que se me ocurrió la puntada de decir que los ejércitos, bueno, ya ni para qué lo recuerdo, pero en ese momento David comienza a recordar eso, y David comienza a recordar cuando Saúl lo estaba persiguiendo y Dios lo levantó y de una cueva lo sacó y lo hizo victorioso y lo hizo rey, y David comienza a sentir ese fuego y comienza a movérsele un pie y comienza a movérsele las manitas, y de repente, como si estuviera delante del gigante, de aquel gigante de 4 metros, él se siente casi en la misma posición, porque ahora se acerca el verdadero gigante, ahora se acerca el gigante de todos los gigantes, el mero, el grande, el poderoso, el fuerte de Israel, el Dios de los ejércitos, el verdadero, el único, el auténtico gigante que está por encima de todo. Y dice, como en aquel entonces que se enfrentó al gigante filisteo, dice, ¿sabes qué? Esta coraza me estorba. ¿Sabes qué? Este casco me estorba. ¿Sabes qué? Que estas cosas de aquí de las piernas me estorban. Esta espada me estorba. Este escudo me estorba. Mira, yo con mi onda aquí la hago. En ese momento, cuando se acercaba el gigante, el poderoso de Israel, dice, ¿sabes qué? A mí esta investidura, a mí esta corona, a mí esta banda presidencial, a mí estas insignias me están estorbando. Yo tengo que ser igual o menor que todos los que estamos aquí para poderle dar la gloria y la honra a Dios. Entonces comienza a haber un movimiento, una revolución dentro de David, que comienza a moverse de una manera estrepitosa, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y termina prácticamente desnudo.
lo vemos ahí en la historia. Si usted lee la historia, yo se la estoy parafraseando, se la estoy contando de una manera pues un tanto jocosa, ¿verdad? Pero ahí está la historia en el libro en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. Entonces, al terminar pues todo el festejo, todo esa algarabía, todo ese buen jolgorio que tenían ahí, dice David, bueno, pues ya, chavos, ya estuvo suave. Yo creo que por hoy ya estuvo. Nos vamos a la casa y nos vemos mañana. Ándale, cuídense, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana, aquí lo espero a la misma hora, todos puntuales, órale. Y entonces entra a su casa, comienza a bendecir a todos los de su casa, pero hubo un detalle, que a la entrada de Jerusalén, cuando David comienza pues prácticamente a encuerarse, ¿verdad? Ahí a él en su onda, dice la palabra de Dios que desde la ventana de su habitación, su esposa Mical lo mira y siente gran desprecio por él. Estoy citando la escritura tal cual, así lo dice. Y sintió gran desprecio por David. Entonces David se acerca a su casa, comienza a bendecir a los suyos, y Mical se acerca a él y le dice, y fíjese con qué tono de, bueno, yo se lo pongo, ¿verdad? Pero me imagino que así fue, con ese tono de sarcasmo, pero qué distinguido el rey, porque recuerde que esta Mical, pues era fifí, ¿no? Ella era fifí, la verdad, ella era hija de papi, su papá había sido Saúl, y luego se casa con el hombre más poderoso y más aguerrido de Israel, que es David. Pues imagínense, la muchacha estaba sobrada, ¿no? Entonces le dice, pero qué distinguido el rey, que anda ahí bailando desnudo y moviéndose, dando vueltas enfrente de las esclavas y de las concubinas que lo vieron en calzoncillos. Pero qué ridículo te veías haciendo eso. Oh, yo creo que David ahí sintió, dijo, ¿qué hubo? Hasta de haber volteado y dicho, ¿es a mí? Y le dice ella, sí, te viste como un cualquiera, uy, shushu. Y de repente David entra en un estado de conciencia completamente lúcido, y con toda la claridad del mundo se acerca a Mical. Me imagino que se acerca a un par de pasos delante de ella y le dice, mira, mija, a lo mejor era medio norteño David, ¿verdad? Porque, mire, mija, si dancé de esa manera era para agradar a Dios y no a ti, porque fue Dios mismo quien me escogió a mí para ser rey de Israel, y no a tu papá ni a ninguno de los de tu familia. Turn down for what? ¡Qué respuesta, señores! ¡Qué respuesta! En ese momento deja en claro David que su extravaganza, que su manera distinta de pensar, que su reconocimiento de quién es el verdadero poderoso, y que su gratitud ahora lo hace un adorador. Lo convierte, le da las características necesarias para convertirse en un adorador, en un salmista, ¿ok? Me imagino que después de esa respuesta, inevitablemente, David perdió su matrimonio con Mical, y es que, pues Mical tampoco la pasó muy bien, ya que la palabra dice que Dios se enojó tanto con Mical por esa actitud, que ella jamás tuvo hijos. Así, oiga, así de fuerte estuvo el asunto, así de fuerte está. Así que tenemos que cuidar las actitudes que tenemos delante de las otras personas. Yo te pregunto, ¿tú tuviste a un familiar enfermo, o en pobreza, o en calamidad, y lo ves que Dios lo levanta, lo restaura, lo pone en pie, lo pone firme? ¿Te vas a avergonzar de él?
Era obvio que Mical no había vivido en la cueva de Adulam. Era obvio que Mical no había temido por su vida. Era obvio que Mical no se había enfrentado a toda esa gente y de en medio de todo ese caos Dios la haya librado. Es evidente que ella no estuvo en medio de eso, pero David sí. Entonces ella se avergüenza cuando debería ser la primera que debería de estar enfrente echándole porras a su marido. Pero algo tenía que hacer, algo más importante en su habitación, no sé qué, que estar al lado de su marido. Y no obstante viene al encuentro de su marido y lejos de apoyarlo, lo humilla, lo trata de humillar más bien, porque no lo logra, lo trata de humillar, lo trata de dañar psicológicamente, pero la respuesta obviamente fue magistral. Tal vez no era la mejor, pero no había de otra, no le dejó otra salida. Entonces hacemos una recapitulación. Vemos que tenemos el significado de salmo. Es una poesía, una canción que se interpreta mientras se toca un instrumento con el objetivo de darle la gloria a Dios y reconocer su persona. Después, vemos las características de David. Es una persona extravagante, estrafalaria, que al mismo tiempo tiene la capacidad de reconocer y de tener un pensamiento diferente a los demás. Entonces, eso lo lleva automáticamente a convertirse en una persona agradecida, ¿ok? Nos llevamos después al tercer punto, donde cómo aplicar la alabanza. Bueno, se aplica en los momentos donde hay agradecimiento. David sintió agradecimiento y sintió esa euforia al ver que la presencia de Dios se acercaba y no hubo otra manera de expresar su alegría, su gozo, sino que fue con su baile y con su canto. Y me imagino que en el medio de esos tumbos que él daba decía: gracias Dios porque tú me liberaste de la peste destructora. Gracias Señor porque tú me liberaste de la muerte. Gracias porque tú fuiste el que me pasaste de la tristeza en la noche a la alegría en la mañana. Gracias porque tú eres único, porque en ti no se puede tener duda de que tú eres el único y verdadero poderoso que lleva adelante los ejércitos y toda una nación. Y en ese momento él se convierte aún menor que de los esclavos y de las concubinas y de todas las personas que estaban ahí, y se convierte en un adorador. ¿Cómo aplicamos un salmo en nuestra vida? Cuando encontramos nuestra identidad como adoradores. Cuando encuentras tu identidad como adorador. Cuando tu identidad no depende de tu cuenta bancaria. Cuando tu identidad no depende de lo exterior o de lo físico, o del glamour o de la moda. Cuando tu exterior no depende de quererte ver igual que la otra persona. Porque hay personas que sufren y que se afanan por ser exactamente la copia de otra persona. Entonces no tienen una identidad espiritual. No saben para qué fueron hechos y por eso están tratando de copiar a quien sí tiene una identidad. Ahí, en esos momentos, David encuentra su identidad, despojándose de su identidad como rey, despojándose de su identidad como pastor en el momento que se enfrentó con Goliat. En ese momento se quita esos ornamentos o se quita esos distintivos y se convierte en un adorador. Él sabe que él es un adorador 100% y nadie se lo puede quitar. Nadie le puede quitar esa cualidad con la que fue hecho David, un adorador. ¿Estamos? Así que mire, qué sencillo, rápido y fácil. 3 puntos. Encontramos el verdadero significado de lo que es salmo y cómo se aplica en el sentido literario. Segundo, vimos las características de un salmista. Y tercero, encontramos cómo podemos aplicar un salmo en nuestra vida.
cuando encontramos nuestra identidad como adoradores. Así que encuentre su identidad, sea extravagante, piense diferente, reconozca que Dios es único y poderoso y suficiente y más grande que ningún otro, cambie su forma de caminar o de vivir, dele la gloria a Dios y conviértase en un salmista como David, un ser humano con defectos y virtudes como usted y como yo. Gracias, mis hermanos. Recuerde que esto es Iglesia Más Hogar de Iglesia Templo Jerusalén. Hasta la próxima. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.